Y esta noche nos acompaña en el estudio Carlos Rivera. Él es doctor en psicología política por la Universidad de Essex y nos va a platicar sobre la psicología política de Hillary Clinton. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Blanca. Pues cuéntanos cuáles son los rasgos que definen la personalidad de Hillary Clinton, esta candidata demócrata. Mira, ¿por qué no mejor hacemos una cosa? Yo no podría hablar de Hillary Clinton como psicólogo porque no es mi paciente, porque no la tengo en el consultorio. Y si la tuviera, pues sería muy poco ético de mi parte decirlo, ¿no? Pero de lo que sí podemos hablar es de los rasgos de personalidad y de cómo esos rasgos de personalidad interactúan con la preferencia política hacia uno u otro partido, ¿no? Entonces, déjame platicarte de 5 rasgos básicos de la personalidad que tenemos todos. Tienes tú, tengo yo, tienen las personas que nos hacen favor de vernos. Estos 5 grandes rasgos de la personalidad son la apertura a la experiencia, ¿no? La conciencia, la extraversión, la agradabilidad y el neuroticismo. Todos los tenemos. Algunos tenemos más de uno y menos de otro. En el caso específico de los simpatizantes de Hillary Clinton o los simpatizantes de la izquierda en general, si lo quieres poner en ese contexto de izquierda y derecha, suelen ser puntuar más alto en la apertura de la experiencia. Y tú piénsalo, es incluso intuitivo, ¿no? Es decir, una persona que tiene más apertura de la experiencia, que le gustan distintos tipos de música, distintos tipos de literatura, pues es probable que tenga preferencias políticas menos conservadoras, ¿no? Y que por lo tanto se afilie o se identifique, vote más frecuentemente por partidos de izquierda, en este caso por Hillary Clinton. Asimismo, con otro rasgo de la personalidad que, repito, tenemos todos, tienes tú, tengo yo, que es la conciencia, es decir, personas que son más ordenadas, más obedientes. No habría mucha vuelta que darle al pensar que los conservadores pues son personas que puntúan más alto en este rasgo de la personalidad. Y así estos 5 grandes rasgos de la personalidad. La extraversión, ¿no? Personas que son más asertivos, más sociables, que como se dice en inglés, más outgoing, ¿no? que están más afuera. Estos grandes rasgos de personalidad también interactúan en la manera en la que las personas optan por identificarse con un partido político. Y déjame, te traje aquí unas gráficas. Fíjate que entrevistaron a varias personas la empresa Gallup y el 87% de los entrevistados consideró que el terrorismo es extremadamente importante para la decisión que ellos toman de por quién votar, ¿no? Es decir, la consideración que estas personas tienen con respecto al terrorismo determina, tiene un valor. Que es uno de los flagelos que ha vivido Estados Unidos. Y que es uno de los temas que ha estado últimamente más en boga en los medios, ¿no es cierto? No sé si, bueno, en la tenemos las gráficas. Ok, en la primera gráfica viene ahí que el 87% de los entrevistados considera que el terrorismo es importante. Normalmente se considera que el terrorismo beneficia al partido republicano, ¿no es cierto? Es decir, los partidos aquí en México, en Europa, en Estados Unidos, poseen temas, ¿no? Son sus temas y esos son los que ellos tienen a posicionar a defender. A posicionar y a defender, ¿no? Sin embargo, está ocurriendo algo muy interesante en la campaña norteamericana, en donde Hillary Clinton parece estarle ganando terreno a Donald Trump en esos temas que normalmente eran de los republicanos. Y eso es muy interesante porque hay una interacción estadísticamente significativa entre la presencia o el recordatorio simbólico de la muerte, cita en los ataques de París, en los ataques de Niza hace un par de semanas, en lo que acaba de ocurrir en Orlando, en Florida, con estos rasgos de personalidad que te describí al principio, ¿no? Son personas que están más pendientes, más al pendiente de esa clase de rasgos, de esa clase de eventos, porque resuenan psicológicamente con ellos. Y eso hace de manera natural que prefieran a candidatos fuertes pero con experiencia, y eso es lo importante y eso es lo que me gustaría subrayar. Este tema, como te decía yo al principio, normalmente lo tiene el Partido Republicano, históricamente lo ha tenido. El presidente Bush, por ejemplo, ¿no?, tenía un alto rango de aceptación de esta clase de temas
particularmente después del 11 de septiembre, también lo tenía el primer presidente Bush, etcétera, ¿no? Los demás candidatos. Sin embargo, está ocurriendo una cosa muy interesante, que es que las personas están empezando a optar no por quien recuerda más esos temas de terror, sino por quien tiene más experiencia en esos temas. Que en este caso sería Hillary Clinton, porque hay que recordar que también fue secretaria de Estado y en las elecciones pasadas, cuando pues estuvo contendiendo en las primarias con Barack Obama, pues ella no se dio por vencida, no se derrotó, sino al contrario siguió pues trabajando en la administración pública de Estados Unidos a cargo de esta Secretaría de Estado, donde pues también hay que resaltar, como tú dices, que tiene mucha experiencia para gobernar un país como Estados Unidos. Y mira, la más reciente encuesta del Washington Post y la cadena de noticias ABC en Estados Unidos señala que solamente el 39% de la población confía en Trump para manejar el terrorismo. Y en esa misma encuesta, el 50% de la población confía en Hillary Clinton para manejar, el tema del terrorismo. De nuevo, ¿por qué ocurre esto? Porque hay una interacción significativa entre el tema, en este caso más presente, que tienen las personas, que es el del terrorismo y el de la seguridad nacional, con las estructuras de personalidad que ellos tienen. Y, ¿perdón? Sí, sí. Entonces, cuando hay ansiedad, las personas lo que quieren son personas que tengan experiencia, que los pueda proteger. Que en este momento Hillary Clinton es la que lo ofrece. No solamente retórica, ¿no? ¿Y quién es en este caso quien lo está ofreciendo? Hillary Clinton y no Donald Trump. Perfecto, doctor Carlos Rivera, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender cuál es la personalidad de Hillary Clinton. Muchas gracias, Blanca, por invitarme. Te vemos el próximo lunes. Que tengas muy